La llegada. El día que llegó el Imperio Saran fue como cualquier otro en la Tierra. La gente siguió con su vida diaria sin saber que el mayor desafío de la humanidad se cernía más allá de la atmósfera. Comenzó con un parpadeo. Las comunicaciones del satélite fallaron. Los sistemas GPS fallaron. Luego vino la oscuridad. Naves enormes, cada una del tamaño de un país pequeño, eclipsaron al Sol mientras se posicionaban sobre las principales ciudades del mundo. El pánico estalló en las calles. Cuando la comprensión de una presencia alienígena se hundió en los gobiernos, los ejércitos se movilizaron, pero contra la gran escala de la flota Saran. Las defensas de la Tierra parecían lastimeras. Una voz retumbante traducida simultáneamente a todos los idiomas tronó desde el cielo. Gente de la Tierra, escúchennos. Somos el Imperio Saran, conquistadores de 1000 mundos. Su planeta está ahora bajo nuestro dominio. Resista y enfrente la aniquilación. Sométase y aún puede sobrevivir como nuestros súbditos. Usted tiene una rotación planetaria para decidir en los pasillos del poder en todo el mundo. Los líderes debatieron furiosamente. Algunos abogaron por la rendición inmediata con la esperanza de salvar vidas. Otros llamaron al desafío, no dispuestos a doblegarse a las demandas alienígenas a medida que pasaban las horas. Por un consenso sombrío surgió: la humanidad no se iría silenciosamente hacia la noche. Las Naciones Unidas convocaron una sesión de emergencia transmitida a cada rincón de la Tierra. La secretaria general, su voz firme a pesar del peso del momento, entregó la respuesta de la humanidad al Imperio Saran. Nosotros, la gente de la Tierra, hemos escuchado su ultimátum. Nos hemos enfrentado a nuestros propios demonios, nuestras propias guerras, nuestras propias luchas durante milenios. Cada vez hemos emergido más fuertes, más unidos. No entregaremos nuestro hogar, nuestra libertad o nuestra dignidad. Si buscas batalla, no encontrarás una conquista fácil aquí. La Tierra está lista a medida que se acercaba la fecha límite. El mundo contuvo la respiración. Se movilizaron fuerzas militares. Los civiles fueron evacuados de las principales ciudades y se construyeron refugios improvisados a toda prisa. Los científicos e ingenieros trabajaron las 24 horas del día, intentando analizar la tecnología alienígena en busca de cualquier debilidad en órbita. La flota Saran recibió el mensaje desafiante de la Tierra. El comandante supremo Saran, una figura imponente con escamas iridiscentes y ojos fríos, calculadores, se permitieron una pequeña sonrisa en todas sus conquistas, que nunca habían encontrado una especie lo suficientemente tonta como para resistir abiertamente. Esta sería una campaña corta, pensó, una mera nota a pie de página en la gloriosa historia del Imperio. Cuando pasó la fecha límite, las naves saranas zumbaron con armas de energía, armas de poder inimaginable. Estaban preparadas, listas para desatar la devastación en el desafiante planeta de abajo. El comandante supremo dio una simple orden: comenzar el ataque, mostrar a estos primitivos el costo del desafío. Rayos de energía abrasadora lanzaban desde las naves apuntando a instalaciones militares, plantas de energía y centros de comunicación. El cielo nocturno se iluminó con explosiones, el suelo tembló con los impactos, y la humanidad tuvo su primera muestra de la asombrosa capacidad destructiva del Imperio Sariano. Pero incluso cuando las ciudades ardían y las defensas se derrumbaban, algo inesperado sucedió. En lugar de encogerse de miedo, los humanos se reunieron. Los servicios de emergencia se apresuraron a entrar en zonas de peligro, salvando vidas contra probabilidades imposibles. Civiles formados, equipos de rescate improvisados cavando entre escombros con sus propias manos para salvar a extraños frente a abrumadora fuerza. El espíritu de la humanidad se negó a romper los informes que inundaban desde todo el mundo, de soldados que se mantenían firmes contra armas de energía, con armas convencionales, de piratas informáticos que trabajaban incansablemente para romper los cortafuegos alienígenas, de científicos que compartían conocimientos a través de las fronteras para comprender la tecnología del invasor. El Bosentats, comandante supremo Saran, observó la resistencia que se desarrollaba con creciente inquietud.
Esto no estaba sucediendo como estaba planeado. Estos humanos, con su tecnología primitiva y cuerpos frágiles, se suponía que ya se habían derrumbado. En lugar de eso, contraatacaron con una ferocidad que bordeaba la insensatez. Cuando el primer día de la invasión se acercaba a su fin, ambos bandos se prepararon para lo que estaba por venir. Los Saran, confiados en su tecnología y números superiores, planearon una rápida campaña de subyugación. La humanidad, maltratada pero intacta, se robó a sí misma para la lucha de 1999. Su existencia pocos sabían ambos lados. La verdadera prueba estaba por venir porque, en laboratorios y búnkeres, en bases ocultas y centros de comando improvisados, los humanos ya estaban adaptándose, innovando, preparando sorpresas que sorprenderían incluso al Imperio Galáctico más poderoso. La invasión había comenzado, pero también lo había hecho la mejor hora de la humanidad. Los Saran habían desatado su poder sobre la Tierra, pero estaban a punto de aprender una dura lección. Nunca subestimes al espíritu humano cuando está contra la pared. Mientras la noche caía sobre un mundo cambiado, las estrellas arriba parecían oscurecidas por las formas amenazantes de las naves invasoras, pero en la oscuridad, la esperanza parpadeaba, no la esperanza ciega de los desesperados, sino la decidida esperanza de una especie que se había enfrentado a la extinción antes y vivió para contarlo. La batalla por la Tierra apenas había comenzado la primera ola. El amanecer amaneció sobre un mundo. La invasión Saran entró en su segundo día y con ella llegó un nuevo nivel de brutalidad. Naves de desembarco masivas descendieron de las naves nodrizas y arrojaron legiones de tropas terrestres Saran. No eran simples soldados, sino máquinas asesinas de bioingeniería, cada una de 3 metros de altura, con armadura que parecía absorber armas de energía y regenerarse del daño físico, mientras las tropas alienígenas marchaban a través de ciudades y campos. Las fuerzas militares convencionales de la Tierra los enfrentaron de frente. La valentía de los soldados humanos estaba fuera de toda duda, pero contra los tecnológicamente superiores invasores a menudo se demostró. Los tanques Feud fueron arrojados a un lado como aviones de combate de juguete, golpeados desde el cielo, y batallones enteros vaporizados por armas Saran portátiles en Washington, D.C. La general Sarah Chen observó el mapa de la situación global con creciente desesperación. Los puntos rojos que indicaban el control Saran se extendieron como un virus en todos los continentes. «No podemos vencerlos convencionalmente», murmuró con los puños apretados a los costados. «Necesitamos cambiar el juego en todo el mundo». Realizaciones similares estaban amaneciendo en los búnkeres de Moscú, las salas de guerra de Pekín, los centros de mando ocultos de Tel Aviv. Los estrategas militares llegaron a la misma conclusión: la guerra convencional era una sentencia de muerte. La humanidad necesitaba adaptarse, y rápido. El primer rayo de esperanza llegó de una fuente inesperada en las ruinas de Mumbai. Un grupo de niños de la calle, liderados por una niña de 14 años llamada Pri, se topó con una nave de exploración de Dawn Saran, mientras los ingenieros adultos discutían sobre cómo acercarse a la tecnología alienígena. Priya y sus amigos simplemente treparon. Su familiaridad con la electrónica improvisada para sobrevivir en las calles resultó inesperadamente valiosa. En cuestión de horas habían activado parcialmente los sistemas de la nave. «Es como un videojuego realmente sofisticado», Priya explicó al personal militar asombrado que llegó al lugar. Sus ideas traducidas a la jerga técnica se difundieron rápidamente a los equipos de investigación de todo el mundo. No fue un gran avance, pero fue un comienzo. La primera grieta en la armadura tecnológica de Saran. Mientras tanto, en Bari, la selva amazónica, el avance de Saran encontró una resistencia inesperada. Tribus indígenas armadas con poco más que cerbatanas y el conocimiento íntimo del terreno logró derribar a varias tropas Saran. Sus dardos venenosos derivados de plantas nativas de alguna manera penetraron la armadura alienígena. Las muestras del veneno fueron enviadas rápidamente a laboratorios de todo el mundo, lo que ofrecía otra debilidad potencial para explotar. A medida que se acumulaban estas pequeñas victorias, comenzó a surgir una nueva estrategia. La general Chen, al consultar con sus homólogos a nivel mundial, inició lo que se conocería como el Protocolo Mosquito. En lugar de enfrentar a los Saran en una batalla abierta, las fuerzas humanas atacarían rápido, atacarían duro
y desaparecerían. En una guerra de gorila global, los equipos de fuerzas especiales se reorganizaron en pequeñas unidades altamente móviles. Atacaron las líneas de suministro de los Saran, emboscaron a las patrullas y desaparecieron en el paisaje antes de que pudieran llegar las represalias. Los grupos de resistencia urbana convirtieron las ciudades en laberintos mortales para los invasores usando trampas improvisadas y un conocimiento íntimo de cada callejón y alcantarilla. El comandante supremo Saran observó estos acontecimientos con creciente frustración. Lo que debería haber sido una conquista rutinaria se estaba convirtiendo en un conflicto prolongado. Incrementó la presión. Ordenó que levantaran sus ciudades. Si es necesario, estos primitivos deben aprender el precio del desafío. En respuesta, los Saran intensificaron sus ataques. Ciudades enteras fueron amenazadas con bombas orbitales. A menos que se rindieran, algunas lo hicieron por la desesperada esperanza de salvar vidas. Otras, como Nueva York, respondieron con un mensaje desafiante: «Dadnos la libertad o dadnos la muerte». Los Saran se obligaron a convertir el icónico horizonte de Manhattan en un infierno de fuego y cenizas. Pero incluso cuando los edificios se derrumbaron, el espíritu humano permaneció intacto de los escombros. Los sobrevivientes emergieron no para huir, sino para luchar. Los trabajadores de la construcción se convirtieron en guerreros urbanos que usaron su conocimiento de edificios medio derrumbados para colocar trampas mortales. Los analistas de Wall Street utilizaron su genio matemático para predecir los patrones de patrulla Saran, lo que permitió a los combatientes de la resistencia atacar con una precisión asombrosa en los cielos. Surgió un nuevo tipo de pelea aérea. Las fuerzas aéreas de la Tierra fueron superadas en el combate directo. En cambio, se enfocaron en atraer a los combatientes Saran a zonas de muerte cuidadosamente preparadas en los cañones del suroeste estadounidense. De Noruega, los pasos de montaña del Himalaya, los pilotos humanos usaron su maniobrabilidad superior y su conocimiento del terreno para igualar las probabilidades. Pero por cada victoria había un costo. Las ciudades estaban en ruinas. Las tierras de cultivo fueron quemadas y la cifra mundial de muertos aumentó. Los campos de refugiados se llenaron de desplazados millones, agotando los recursos de cada nación. Pero incluso en estas circunstancias desesperadas, la capacidad de la humanidad para la brújula, la pasión mostrada a través de las organizaciones de ayuda internacional, trabajaron incansablemente cruzando antiguas líneas enemigas para distribuir suministros y atención médica en órbita. Los primeros contraataques humanos fueron lanzados apresuradamente, satélites modernizados cargados con ojivas nucleares. Detonaron cerca de naves Saran. Las explosiones fueron apenas pinchazos de alfiler contra las enormes naves alienígenas, pero demostraron que la humanidad podía llegar más allá de su atmósfera para contraatacar mientras la primera semana de la invasión llegaba a su fin. Ambos lados reevaluaron sus posiciones. Los Saran, a pesar de toda su superioridad tecnológica, se encontraron en una situación incómoda. Controlaban gran parte de la superficie de la Tierra, pero su dominio. Cada victoria era tenue. Parecía cada territorio conquistado una trampa mortal potencial. La humanidad, aunque maltratada y ensangrentada, había encontrado su equilibrio. El impacto inicial había desaparecido, reemplazado por una determinación sombría en laboratorios y talleres en escondites forestales y búnkeres subterráneos. Se estaban haciendo planes. El protocolo Mosquito era solo el comienzo. La general Chen, revisando los últimos informes, se permitió una pequeña sonrisa. «Todavía estamos en esta lucha», le dijo a su personal, «y estamos aprendiendo. Dios ayudó a los Saran. Cuando descubramos cómo contraatacar de verdad, poco sabía ella que la siguiente fase de la guerra estaba a punto de comenzar. Una sacudiría al imperio Saran hasta sus cimientos y revelaría el verdadero potencial de la humanidad. Desató la rebelión silenciosa cuando la guerra entró en su segundo mes. Un nuevo capítulo en la resistencia de la humanidad comenzó a desarrollarse en las profundidades de las tierras altas de Escocia. En una destilería de whisky reposada, un grupo de élite de soldados de varias unidades de fuerzas especiales de todo el mundo se reunieron en secreto. Se llamaban a sí mismos los Fantasmas y estaban a punto de cambiar el curso de la guerra mayor
Aisha Curry, exmiembro de la Legión extranjera francesa, se dirigió al grupo reunido: «Damas y caballeros, estamos aquí porque somos los mejores en lo que hacemos. Francotiradores, infiltrados, saboteadores, los Sarin creen que han destrozado nuestras fuerzas convencionales. No tienen idea de lo que viene. El plan fue audaz, utilizando tecnología de sigilo de vanguardia, ingeniería inversa desde abajo. Los exploradores Saran, combinados con técnicas de camuflaje tradicionales, los fantasmas se infiltrarían en territorio enemigo. Sus objetivos, los centros de mando y control Saran. El primer ataque llegó sin previo aviso en el Berlín ocupado. Un general Saran colapsó de repente, una herida de alfiler en el cuello, la única señal de juego sucio antes de que sus guardias pudieran reaccionar. 3 oficiales más cayeron. El pánico se extendió por las filas Saran cuando se dieron cuenta de que estaban bajo ataque. Pero de 1900, ¿dónde? Miles away, cirujano francotirador fantasma. Lin se permitió una sonrisa sombría mientras empacaba. Su rifle hecho a medida, el arma, una maravilla de la ingeniería humana, disparó proyectiles, más pequeños que un grano de arena a velocidades hipersónicas, silenciosos, casi invisibles y devastadores. Escenas similares se desarrollaron en todo el mundo en Río de Janeiro, Sydney Q y docenas de otras ciudades ocupadas. Los líderes de Karan cayeron ante asaltantes invisibles. Los fantasmas atacaron como sus homónimos, invisibles, imposibles de rastrear, desaparecieron antes de que el enemigo pudiera responder. El efecto en las operaciones de Saran fue inmediato y severo. La paranoia se instaló entre sus filas. Los comandos se volvieron confusos. Las operaciones se retrasaron o cancelaron a medida que los oficiales temían por sus vidas. La alguna vez imparable máquina de guerra alienígena comenzó a chisporrotear. El comandante supremo Sarat estaba furioso. ¿Cómo se enfureció por sus coordenadas? ¿Cómo están haciendo esto estos primitivos? Encuéntrenlos, aplastarlos. Pero encontrar a los fantasmas resultó casi imposible. No dejaron rastros, ninguna firma de calor, nada que los sensores avanzados de Saran pudieran detectar, y tuvieron ayuda de un sector inesperado. En las vastas granjas de servidores de Silicon Valley, se estaba librando un tipo diferente de batalla. Una coalición de los mejores hackers del mundo, liderados por una misteriosa figura conocida solo como Cipher, habían estado trabajando incansablemente para descifrar los códigos de comunicación de Saran. Ahora estaban en voz distorsionada y Anonymous informó a los líderes militares de todo el mundo. No podemos controlar sus sistemas, pero podemos escucharlos. Podemos proporcionar información falsa. Podemos desviar esta insurgencia digital que demostró ser el complemento perfecto para los ataques físicos de los fantasmas. Las fuerzas de Saran recibirían información falsa que los llevaría a emboscadas. Las líneas de suministro críticas se desviarían. Las tropas de primera línea se verían desabastecidas y vulnerables. Por más efectivas que fueran estas tácticas, tuvieron un alto precio. Los equipos fantasma a veces no regresaban de las misiones. Se descubría a los hackers y se los atacaba, con ataques orbitales, pero por cada héroe caído, docenas se unieron para tomar su lugar. La marea de la guerra estaba cambiando, pero los Saran estaban lejos de ser derrotados. En respuesta a estas tácticas de guerrilla, intensificaron su brutalidad. Ciudades enteras fueron tomadas como rehenes y amenazadas con la aniquilación si los ataques no se producían. Alto. La humanidad se enfrentó a una elección imposible: someterse o ver morir a millones. El debate se desató en los gobiernos libres restantes. Algunos abogaron por la capitulación para salvar vidas. Otros insistieron en que rendirse condenaría a toda la especie a la servidumbre eterna. Al final, no fueron los gobiernos los que decidieron, sino individuos. Los civiles en las ciudades amenazadas comenzaron a evacuar y a agruparse, no para alejarse del peligro, sino para dirigirse a él. Millones marcharon sobre posiciones Saran armadas con nada más que su coraje y su número. Las imágenes conmocionan al mundo. Oleadas de humanidad avanzando sobre máquinas de guerra alienígenas, absorbiendo horribles bajas pero nunca deteniéndose. Si quieres destruir nuestras ciudades, lee su mensaje. Tendrás que destruirnos a todos. Ante este inesperado desarrollo esperado, muchos comandantes terrestres Saran dudaron. Su especie había conquistado mundos.
pero nunca se habían encontrado con este nivel de autosacrificio colectivo. Por primera vez, D comenzó a infiltrarse en el esfuerzo de guerra Saran. Aprovechándose de esta vacilación, el equipo fantasma atacó el corazón del comando Saran en una audaz incursión en una importante nave de mando. Flotando sobre Londres, un equipo liderado por el mayor Corey se infiltró en The Vessel. La información que reunieron no tuvo precio, pero el costo fue alto de los 12 fantasmas que se embarcaron en la misión. Solo Curry y otros 2 regresaron cuando ella fue informada maltratada, y afligida por sus camaradas perdidos, Corey logró esbozar una sonrisa desafiante. «Los tenemos». Asustados, ahora informó que nunca esperaron esto, no saben cómo. Luchar contra un enemigo que no se rendirá, sin importar las probabilidades. La información de The Raid se difundió rápidamente: esquemas de armas de Saran, frecuencias de escudo, doctrinas tácticas, un tesoro de datos que podrían cambiar el rumbo de la guerra. Científicos e ingenieros de todo el mundo comenzaron a trabajar las 24 horas del día para desarrollar contramedidas. Cuando amaneció el tercer mes de la guerra, la humanidad había hecho lo imposible. Habían controlado el avance de un imperio interestelar, pero contenerlos no era suficiente. Era hora de empujarlos fuera de la Tierra para siempre, en bases ocultas y laboratorios secretos. La preparación era la rebelión silenciosa, hecha para una contraofensiva como nunca antes en la historia de la humanidad. Había ensangrentado a los invasores. Ahora era el momento de que la humanidad rugiera. El punto de inflexión: 6 meses después de la invasión sarana, la Tierra era un planeta cambiado. Las megalópolis en expansión habían sido reducidas a escombros. Los bosques frondosos se habían quemado hasta las cenizas. Sin embargo, de las cenizas surgió la esperanza. No como una frágil llama parpadeante, sino como un infierno ardiente de desafío e ingenio humanos en un vasto complejo subterráneo bajo las ruinas de Ginebra. La Dobra. Yuki Tanaka se paró frente a una colección de las mentes científicas más grandes del mundo. Sus ojos, aunque cansados por las interminables noches de trabajo, brillaban de emoción. «Damas y caballeros», anunció, «creo que lo hemos resuelto». En la pantalla holográfica detrás de ella, un complejo esquema giraba lentamente. Era la culminación de meses de ingeniería inversa de tecnología sarana combinada con innovación humana de vanguardia. Lo llamamos el Protocolo Nexus. La top. Tanaka explicó: una red de defensa impulsada por publicidad enredada cuántica, que puede predecir en tiempo real los ataques de Sarin. Las implicaciones eran asombrosas si tenía éxito. El protocolo Nexus neutralizaría de manera efectiva la ventaja tecnológica de Sarin, pero implementarlo a escala global parecía una tarea imposible. Entre Difer y su ejército de piratas informáticos, no podemos construir una infraestructura física lo suficientemente rápido. La voz distorsionada explicó en una transmisión global: pero no necesitamos hacerlo. Vamos a usar la propia red de comunicación de Sarin contra ellos. Era un plan audaz. Mientras que los fantasmas y otros combatientes de la resistencia lanzaron una serie de ataques de distracción en todo el mundo, los piratas informáticos insertarían el protocolo Nexus directamente en la red de batalla de Sarin. El propio sistema de los alienígenas se convertiría en el conducto para el contraataque de la humanidad. La operación se denominó Prometeo Liberado. En todo el mundo, las células de la resistencia se prepararon para sus roles en la flota orbital de Sarin. Sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba, el comandante supremo Sar estaba planeando el empujón final para aplastar la resistencia humana de una vez por todas. El día del juicio final llegó con la sutileza de un trueno mientras las fuerzas de Saran se preparaban para lanzar un ataque coordinado masivo contra las últimas fortalezas humanas libres. El Sefer golpeó el protocolo Nexus disfrazado de una actualización rutinaria del sistema, se infiltró en la red alienígena por un breve momento. Nada pareció pasar. Luego estalló el caos. Las naves de Saran comenzaron a dispararse entre sí. Sus sistemas de objetivos fueron secuestrados. Las fuerzas terrestres encontraron sus comunicaciones bloqueadas. Sus armas avanzadas entraron repentinamente en plataformas orbitales diseñadas para disparar a muerte en las ciudades de abajo. En lugar de eso, dirigieron su considerable potencia de fuego contra la flota de Saran en los cielos sobre el ala New Delhi. El comandante Raj Patel lideró un escuadrón de aviones de combate modernizados en la batalla.
Armados con armas adaptadas apresuradamente de la tecnología de Saran, destrozaron a los cazas alienígenas con sorprendente facilidad. Vuelo de Sierra. Aquí Sierra. La voz de Paul crepitó en la comunicación. Confirme. Lo que estoy viendo son sus escudos caídos. Confirmado. Sierra. La respuesta llegó, teñida de incredulidad y creciente emoción. Sus escudos están desconectados. Nexus está funcionando. Escenas similares ocurrieron en todo el mundo en los mares. Submarinos armados, con torpedos de energía de ingeniería inversa que impactaron en los bajos de los portaaviones Saran en tierra. Los tanques que habían estado escondidos en búnkeres subterráneos emergen con sus cañones ahora capaces de perforar a través de armaduras alienígenas. Pero fue en el espacio donde ocurrió el verdadero punto de inflexión. La doctora Elina Rodríguez, que monitoreaba la situación desde una base oculta en los Andes, observó con asombro cómo la humanidad daba sus primeros pasos en el combate orbital. Una flota de naves ensambladas apresuradamente a partir de satélites previos a la invasión y tecnología Saran capturada se enfrentó al arma alienígena. Estas naves tripuladas por una mezcla de astronautas entrenados y pilotos veteranos carecían del poder puro de sus Saran contrapartes, pero con el protocolo Nexus guiando cada uno de sus movimientos, prediciendo acciones enemigas y, coordinando la flota humana con precisión inhumana, lucharon con devastadora efectividad suprema. El comandante Sarth, viendo cómo su fuerza de invasión se desmoronaba a su alrededor, apenas podía creer lo que estaba sucediendo imposible, murmuró, sus ojos multifacéticos abiertos por la conmoción, eran primitivos. ¿Cómo podían? Su incredulidad se convirtió en horror cuando las alarmas sonaron por toda su nave de mando, una voz que nunca había escuchado antes. Hablando perfecto Saran, resonó a través de los altavoces de la nave. Esta es la mayor Aisha Cori, de la Fuerza de Defensa Humana, la voz declaró. Su nave ha sido abordada, su flota está en desorden. Ríndanse ahora o enfrenten las consecuencias de su invasión en la Tierra. La humanidad presiona. Su ventaja. Los equipos Gast, sus posiciones ahora coordinadas por el protocolo Nexus, atacaron a SAR y centros de comando con una resistencia de precisión sin precedentes. Los cazas emergieron de su escondite armados con armas, que finalmente podrían igualar a los invasores en órbita. La batalla continuó. El ingenio humano, reforzado por la tecnología alienígena adaptada y guiados por el protocolo Nexus, probó ser rival para el poder militar de Saran. Las naves cayeron del cielo. Algunas se desintegraron en la atmósfera, otras se estrellaron en los océanos o áreas deshabitadas a medida que avanzaba la fecha. Lo imposible se volvió realidad. La fuerza de invasión Saran, que alguna vez se creyó invencible. Estaba huyendo el comandante supremo Sarth. Su nave se paralizó y los grupos de abordaje se acercaron, se enfrentaron a una decisión que daría forma al futuro de dos especies en ciudades de todo el mundo. Los humanos emergieron de los refugios para ver a las naves Saran en retirada, combatientes humanos en persecución. Caliente estallaron vítores. Una ola de júbilo se extendió por todo Ross, el planeta, pero en los centros de comando y las salas de guerra improvisadas, los líderes sabían la verdad. Este no era el final, sino un punto de inflexión. Los Saran habían sido ensangrentados, su aura de invencibilidad se hizo añicos, pero estaban lejos de ser derrotados a medida que llegaban informes de todo el mundo. Y más allá, una cosa quedó clara: la guerra por la Tierra estaba entrando en su fase final más peligrosa. La humanidad había demostrado que podía contraatacar. Incluso podía ganar batallas si contra el invasores galácticos. Ahora venía la verdadera prueba. ¿Podrían ganar la guerra? Cuando el polvo se asentó en este día de victorias, los preparativos ya estaban en marcha para el empuje final en los laboratorios, las fábricas y las bases militares. Los humanos trabajaron incansablemente para capitalizar sus nuevas ventajas, el protocolo Nexus que cambió el juego, pero los Saran se adaptarían. La carrera había comenzado para mantenerse un paso adelante. La doctora Tanaka, revisando los datos de las batallas del día, se permitió un momento de orgullo antes de volver a centrarse en los desafíos que se avecinaban. Los hemos sorprendido. Una vez que le dijo a su equipo que debemos asegurarnos de que podemos hacerlo una y otra vez hasta que se hayan ido para siempre. La marea había cambiado. Los cazados se habían convertido en cazadores.
Mientras la humanidad se robaba a sí misma para las batallas que vendrían, una cosa era segura. Los Saran habían cometido un grave error al subestimar a esta especie primitiva. Fue un error que no vivirían para repetir el ajuste de cuentas. La guerra había asolado. Durante casi un año, la Tierra, una vez una joya azul en el cosmos, ahora tenía las cicatrices de un conflicto interestelar. Pero en medio de la devastación, una nueva fuerza había emergido. La humanidad unida como nunca antes se encontraba al borde de una victoria imposible en los restos de Shanghái, ahora un centro de comando en expansión para la Fuerza de Defensa Humana. El general Chen examinó los mapas de batalla holográficos, su reagrupamiento. Observó notando los movimientos de la flota Saran restante, preparándose para un último empuje desesperado. De hecho, el comandante supremo Karf, habiendo escapado por poco de ser capturado durante el punto de inflexión, había reunido sus fuerzas restantes de su nueva nave de mando, escondida en el lado oscuro de la luna. Se dirigió a sus tropas. «Somos el Imperio». Saran, su voz retumbó. Teñida de desesperación, «No conocemos la derrota. Aplastaremos a estos humanos sin importar el costo». Pero los Saran ya no luchaban contra el mismo enemigo que habían invadido hace un año. La humanidad había evolucionado, se había adaptado y se había vuelto más fuerte a través de la adversidad. El protocolo Nexus, continuamente refinado por el Dr. Tanaka y su equipo global de científicos, se habían expandido más allá de la mera defensa. Ahora servían como el sistema nervioso del esfuerzo de guerra de la Tierra, coordinando cada aspecto de la resistencia. Cifer, su identidad aún era un misterio, se había convertido en un símbolo del ingenio humano. Su red de piratas informáticos trabajaba incansablemente, no solo para contrarrestar los ciberataques de Saran, sino para desmantelar activamente los sistemas de comando y control de los invasores. Pensaban que podían esclavizarnos con su tecnología. La voz distorsionada de Sif declaró en una rara transmisión pública: «En cambio, la hemos hecho nuestra». Los fantasmas, una vez una pequeña unidad de fugas, se habían convertido en una fuerza formidable. El mayor Curry, ahora coronel, lideraba un comando de operaciones especiales multinacional. Sus misiones se habían expandido desde el asesinato y el sabotaje hasta los asaltos a gran escala en Saran. Los fuertes Bolts ya no eran los perseguidos. Cory le dijo a sus tropas antes de una misión crítica que ahora somos los cazadores. Cuando amaneció en lo que se convertiría en el último día de la guerra, la humanidad estaba lista. El protocolo Nexus había predicho la desesperada táctica de Saran, un asalto total masivo. El objetivo era romper las defensas de la Tierra de una vez por todas, pero esta vez la Tierra no sería tomada desprevenida. El espacio, una vez que el dominio de la superioridad sarana se había convertido en un campo de batalla donde el ingenio humano demostró. Una flota de naves, una mezcla de satélites de preguerra reacondicionados y naves saranas con ingeniería inversa, estaban listas para enfrentarse a la armada alienígena. Al mando estaba el almirante Yuki Tanaka, el brillante científico que ahora se había convertido en un líder militar por necesidad. Todas las naves, puestos de batalla. La voz tranquila de Tanaka resonó en los canales tranquilos. Recuerde su entrenamiento. Recuerde por qué estamos luchando. Hoy terminamos esta guerra. La batalla estalló con una furia que se podía ver desde la superficie del planeta. Los rayos de energía entrecruzaron el vacío y los misiles dejaron rastros de fuego a su paso, y las explosiones florecieron como flores mortales en la oscuridad del espacio. En el suelo, las naves de desembarco saranas intentaron desembarcar tropas nuevas solo para encontrarse con una defensa preparada y coordinada. En las ruinas de París, un joven luchador de la resistencia llamado Matthew lideró a su escuadrón. Repeliendo un asalto alienígena armados con armas que fusionaban la creatividad humana, con Sarkench lucharon con una ferocidad que los sorprendió incluso a ellos mismos. «Por la Tierra». «Matthew», gritó mientras disparaba su voz. Se hizo eco en millones alrededor del globo. «Globo», el grito de batalla de una especie que se negó a ser conquistada en órbita, la flota del almirante. Tanaka participó en una danza de la muerte con la armada Saran. El protocolo Nexus predijo los movimientos enemigos con una precisión asombrosa, permitiendo que las naves humanas
estén en el lugar correcto, en el momento correcto. Sus armas encuentran puntos débiles en las defensas alienígenas, pero el verdadero punto de inflexión vino de una fuente inesperada en lo profundo de la selva tropical brasileña, en un laboratorio oculto construido en la ladera de una montaña ladoa. Elina Rodríguez hizo un avance. Está hecho, anunció a su equipo, su voz temblando de emoción. El pulso de gravedad está listo. El pulso de gravedad era el arma secreta de la humanidad, la culminación de todo lo que habían aprendido sobre la tecnología Saran. Un dispositivo capaz de generar un campo localizado de intensa fuerza gravitacional tenía el potencial de cambiar el marcha de la batalla. Decisivamente, cuando la batalla orbital alcanzó su punto álgido con pérdidas en aumento en ambos lados, se dio la orden y se desplegaron en secreto docenas de dispositivos de pulso de gravedad alrededor del planeta que se activaron simultáneamente. El efecto fue inmediato y devastador. Las naves Saran atrapadas en los intensos campos gravitacionales se encontraron incapaces de maniobrar. Algunas fueron aplastadas por completo, mientras que otras fueron arrastradas a órbitas en descomposición condenadas a quemarse en la atmósfera de la Tierra. El comandante supremo Sarth observaba cómo su flota se desintegraba a su alrededor. Finalmente, comprendió la magnitud de su error. Estos humanos, a quienes había descartado como primitivos, no solo habían igualado la tecnología Saran, sino que la habían superado en formas que apenas podía comprender mientras su nave se estremecía bajo el asalto del pulso de gravedad. Tarat tomó su decisión final. Todas las fuerzas ordenó. Su voz estaba cargada de derrota. Iniciar un salto temporal de emergencia. Retirarse al punto de reunión Omega al otro lado del campo de batalla. Las naves Sarin restantes comenzaron a desaparecer en destellos de luz cegadora. Era su gama final. Un salto desesperado, a través del tiempo y el espacio para escapar de la aniquilación total, cuando la última nave Saran desapareció. Un silencio inquietante cayó sobre la Tierra y luego lentamente la comprensión amaneció. Los aplausos estallaron en todos los rincones del planeta, desde las profundidades de los búnkeres hasta las alturas de los rascacielos. La humanidad había hecho lo imposible. Habían repelido una invasión de una fuerza alienígena enormemente superior. En los días que siguieron, la magnitud total de lo que se había logrado comenzó a hundirse. La Tierra no solo había sobrevivido, había emergido más fuerte, más unida y en posesión de tecnología, que impulsaría la civilización humana a las estrellas. El Dr. Tanaka se dirigió a una reunión de líderes mundiales y resumió el sentimiento que sentían muchos. Enfrentamos la extinción y, en cambio, encontramos la trascendencia. Los Saran vinieron a conquistarnos, pero al hacerlo, sin saberlo, nos elevaron a su nivel. Ahora, cuando miramos hacia el futuro, lo hacemos no como los conquistados, sino como iguales. Entre las estrellas, la guerra había terminado, pero el viaje de la humanidad apenas comenzaba con el conocimiento y la tecnología obtenidos de su terrible experiencia. La Tierra comenzó a reconstruir ciudades. Surgieron de las cenizas. Más verde y más avanzado que antes el protocolo Nexus. Una vez un arma de guerra fue reubicado para coordinar esfuerzos globales en ciencia, medicina y exploración. En cuanto a los Saran, su destino permaneció desconocido si realmente habían huido o se estaban reagrupando para otro ataque. La pregunta permaneció en las mentes de los líderes de la Tierra. El coronel Curry, hablando en un memorial para los caídos, abordó esta incertidumbre. Si regresan, encontrarán una Tierra diferente esperándolos. No una víctima ni un objetivo, sino una fuerza a tener en cuenta. Estemos listos, y así cuando la humanidad dio sus primeros pasos tentativos en un universo más grande, lo hizo con una confianza recién descubierta. Habían enfrentado la prueba definitiva y emergieron victoriosos las estrellas. Una vez un sueño distante, ahora los llamaban con la promesa de nuevas fronteras, nuevos desafíos y tal vez algún día la reconciliación con sus antiguos enemigos, porque al derrotar a los Saran, la humanidad no solo se había salvado a sí misma, había demostrado que inteligencia, adaptabilidad y un espíritu indomable podían superar cualquier obstáculo. Era una lección que les serviría en las vastas extensiones desconocidas del cosmos que ahora esperaban su exploración.
La batalla de la Tierra, asustada pero inquebrantable, continuaba su eterna danza alrededor del Sol, pero ahora ya no era solo un punto azul pálido en el océano cósmico. Era el mundo natal de una especie que había mirado al abismo de la extinción y emergió más fuerte, porque era una especie lista para tomar su lugar entre las estrellas. El final de la guerra no solo marcó la victoria, sino un nuevo comienzo. El mayor desafío de la humanidad se había convertido en su mayor oportunidad. El futuro vasto y lleno de posibilidades esperaba.